que tuve que atender una cuestión doméstica. Entonces, ¿en qué estábamos? En la regla de cifras significativas cuando sumamos o restamos cantidades físicas. ¿En qué presta atención la regla de la suma y de la resta? En la cantidad de decimales. La regla dice más o menos que nosotros tenemos que mirar la cantidad de decimales de cada uno de las cantidades físicas que intervienen en la suma o en la resta, y el resultado va a tener la cantidad de decimales menor. Vamos a aclarar con los ejemplos. Observen, acá tenemos 123 en el primer ejemplo, 123 más 5,35. ¿Cuántos decimales tiene el 123? Ninguno. ¿Cuántos decimales tiene el 5,35? Tiene 2. En el resultado, ¿cuántos decimales vamos a poner? La menor cantidad, es decir, 0. 0 decimales. ¿Sí? Sin decimales, porque acá tengo una cantidad física que no tiene decimales, el 123. Entonces mi resultado no puede tener más decimales que el 123. ¿Sí? Entonces nuestro resultado va a ser 128. Segundo ejemplo. 1,0001 más 0,0003. En ambos casos la cantidad de decimales es la misma. 4 decimales. El resultado va a tener 4 decimales. Tercer ejemplo. 1,002 menos 0,998. ¿Cuántos decimales tiene la primera cantidad? Tiene 3. Y la segunda cantidad tiene 3. ¿Cuántos decimales vamos a tener en el resultado? 3 decimales. 0,004. Bien. Cuarto ejemplo. 6,66 más 6,66. ¿Cuántos decimales hay en la primera cantidad? 2. Y en la segunda, 2 también. El resultado va a tener 2 decimales. No puede tener ni más ni menos que 2. ¿Esa es la regla para la suma o la resta? En el resultado no puede haber más decimales que en alguno de las cantidades físicas que intervienen en la suma o resta. Ahora, fíjense que esta regla puede dar lugar a resultados que tengan más o menos cifras significativas que las cantidades que intervienen en la suma y la resta. En el primer ejemplo, el 123 tiene 3 cifras significativas. El 5,35 tiene 3 cifras significativas también. Y el resultado también tiene 3. En el segundo ejemplo, el 1,0001 tiene 5 cifras significativas. El 0,0003 tiene una sola cifra significativa. Porque los ceros de la izquierda no son cifras significativas, están ahí para ubicar la coma, separador decimal. Y el resultado, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 5. Entonces acá observamos que esta regla se diferencia un poco de la regla de la multiplicación y división. Porque acá en el resultado tenemos un número de 5 cifras, mientras que uno de las cantidades que participó, el 0,003,
0,0003. Tenía una sola cifra significativa. ¿Se entiende? El tercer ejemplo. Tenemos 1,002 menos 0,998. Un número de 4 cifras menos un número de 3 cifras, y el resultado tiene una cifra significativa. En la multiplicación y división, ¿qué decíamos? El resultado de esta multiplicación, ¿cuántas cifras va a tener? Va a tener 2 como máximo. No puede haber más cifras que acá. En esta división, el resultado va a tener 3 cifras. No puede tener más cifras que las cantidades que están participando en esta división. En la suma o en la resta podemos tener resultados con cantidad de cifras significativas que sea mayor que alguno de las cantidades que participan en la suma o en la resta. En el tercer ejemplo, nuestro resultado tiene una sola cifra significativa, mientras que las cantidades que participaron. Alguien pregunta, ¿cómo debería ser el resultado de esa multiplicación? Ya vamos a llegar. Cuando veamos el criterio de redondeo, vamos a ajustar esos resultados. Y miren lo que pasa con el último ejemplo. Estamos sumando un número de 3 cifras más otro número de 3 cifras, y el resultado, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 4. Y todas son significativas. Porque en la suma y en la resta, lo que miramos es la cantidad de decimales. Ahí me pregunta Francisco si haríamos la operación normal. ¿Me puede aclarar la pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí. Dime. ¿Algo más? ¿Qué sale? 25 y 30. Bien, seguimos. Cifras significativas en funciones trigonométricas. Acá tenemos coseno de 30 grados. Nuestro ángulo medido, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. Tenemos 30, 60, ¿verdad? La calculadora nos dice que el resultado es todo esto. Pero como nosotros en nuestra cantidad medida tenemos 2 cifras significativas, nuestro resultado va a tener 2 cifras significativas. Entonces nos vamos a quedar con el 0,086, y el resto de cifras lo vamos a eliminar, ya veremos cómo. Esta misma regla se va a aplicar para las funciones tales como logaritmo, las trigonométricas, ¿sí? Criterio de redondeo. Acá, para explicar el criterio de redondeo, vamos a hacer 2 definiciones. Último dígito retenido, UDR, contando de izquierda a derecha. Y último dígito eliminado,
contando de derecha a izquierda. Nosotros vamos a tener cifras que vamos a retener y cifras que vamos a eliminar. El criterio de redondeo es: si el último dígito eliminado es menor que 5, el último dígito retenido queda como está. Y si el último dígito eliminado es igual o mayor que 5, al último dígito retenido le vamos a sumar 1. Ese es el criterio de redondeo. Vamos a ver. Cuando nosotros teníamos 123 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la calculadora nos da 1205,04. ¿Cuántos dígitos vamos a conservar? ¿Cuántas cifras? 2. El último dígito retenido, ¿cuál es? Contando de izquierda a derecha, el último dígito retenido es el 2. Y contando de derecha a izquierda, el último dígito eliminado, ¿cuál es? Ese 0. Como el último dígito eliminado es menor que 5, entonces el último dígito retenido, este 2, queda como está. Y expresamos nuestra cantidad física en notación científica, con 2 cifras significativas: 1,2 por 10 a la 3 newton. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esta es la regla para la multiplicación y la división. Si acá tenemos 2 factores, uno con 3 cifras significativas y uno con 2 cifras significativas. El resultado no puede tener más cifras que este número ni que este número. Entonces vamos a tener 2 cifras en nuestro resultado. Conservamos esas 2, eliminemos el resto. Y aplicamos criterio de redondeo. En la división, nosotros teníamos 123 newton dividido 45,6 kilogramos. Las cantidades físicas que intervienen en esta división tienen 3 cifras, el de arriba, 3 cifras, el de abajo. En el resultado no puede haber más cifras que acá ni acá. Entonces vamos a conservar el 2,69 y el resto lo eliminemos. La última cifra retenida, ¿cuál es? El 9. La última cifra eliminada, ¿cuál es? El 7. Como la última cifra eliminada es mayor o igual que 5, a la última cifra retenida, ese 9, le vamos a sumar 1. Y nos va a quedar así: 2,70 metros sobre segundo al cuadrado. En este resultado tenemos 3 cifras significativas. Y acá también teníamos 3 cifras significativas. Y acá también. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Sí, profe. Error absoluto y relativo. Incertidumbre estándar. ¿Recuerdan que la semana pasada hicimos una medición con un calibre, el diámetro de una esfera? Sí. Bien. Nosotros habíamos expresado el resultado de esa medición de esta forma. ¿Cuánto mide el diámetro de la esfera?
11,65 más menos 0,05 milímetros. La unidad siempre en corchet, entre corchetes. Este número que está acá, ¿cómo se llama? Se llama incertidumbre estándar. Y se representa simbólicamente con un triangulito. Ese triangulito es la letra delta mayúscula del alfabeto griego. Cuando ustedes ven delta cosa, en este caso delta diámetro de esfera, esa notación simbólica se refiere a la incertidumbre estándar con la que se conoce a la cantidad media. Esta cantidad media la conocemos con esa incertidumbre, ¿sí? Y le llamamos delta diámetro de la esfera. Incertidumbre estándar relativa. Si nosotros dividimos la incertidumbre estándar dividido la cantidad medida, dividimos el delta diámetro de esfera en el diámetro de la esfera, ¿sí? 0,05 dividido 11,65. Eso, ¿qué resultado nos va a dar? 0,05 dividido 11,65. Nos da 4,29 por 10 a la menos 3. Eso lo podemos escribir como 0,00429. Eso es la incertidumbre estándar relativa. A la incertidumbre estándar relativa también la podríamos escribir en forma de porcentaje. En forma de porcentaje. ¿Cómo hacemos? El delta diámetro de esfera dividido en el diámetro de esfera multiplicado por 100%. Y eso nos quedaría más o menos 0,43%. ¿Esto para qué nos sirve? Para comparar cantidades medidas. Acá tenemos dos ejemplos. Tenemos la cantidad A, que es igual a 100 más menos 1 metro. Y la cantidad B es igual a 10 más menos 1 metro. La incertidumbre estándar en A, ¿cuánto es? 1 metro. Y en B, 1 metro también. Tiene la misma incertidumbre estándar. Pero si nosotros calculáramos la incertidumbre estándar relativa en forma porcentual, hacemos delta A sobre A por 100%, nos va a dar 1%. La incertidumbre relativa en la cantidad A es del 1%. Y en la cantidad B hacemos delta B sobre B por 100%, eso nos va a dar como resultado 10%. La incertidumbre que tenemos en la cantidad B es del 10%. Haciendo la comparación, nosotros podemos decir que la cantidad A fue medida con mayor precisión que la cantidad B. La cantidad A tiene una incertidumbre del 1%, mientras que la cantidad B tiene una incertidumbre del 10%. En la cantidad B tenemos una incertidumbre relativa mayor que en la cantidad A. ¿Se entiende esta parte? Sí, bro.
pregunta acá. ¿La incertidumbre es algo que se da por defecto o hay que calcularla? Bien, nosotros habíamos visto la semana pasada que cuando nosotros medíamos algo, y en física todos los números que veamos son resultado de alguna medición. Cuando nosotros medimos algo, decimos que mide tanto, 11,65, pero ese número no es exacto. Nosotros vamos a conocer esa cantidad física con una determinada incertidumbre. Nosotros decimos el valor más probable es 11,65. ¿Y qué incertidumbre tenemos? En nuestro caso habíamos tenido 0,05 milímetros de incertidumbre. ¿Y de dónde lo habíamos sacado? De la apreciación del instrumento. Entonces, en principio, cuando nosotros medimos algo, ese algo va a tener una incertidumbre que depende de la apreciación del instrumento. Como para empezar. Profe, Sí, delta B no sería 1 también. delta B. Ah, en el ejemplo. Sí. En el ejemplo dice 10 sobre 100. ¿Pero no sería 1 sobre 10? Exactamente. Usted encontró el error. Claro. El huevo de Pascua. Era para ver si estaban atentos. Sería 1 sobre 10. Ya lo voy a corregir. Gracias gracias por avisar del error. ¿Seguimos? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos números, cantidades físicas que las hemos medido, ¿sí? Cada cantidad física va a tener su incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones con esas cantidades físicas? ¿Qué pasa cuando sumamos cantidades físicas? ¿Qué pasa cuando multiplicamos o dividimos cantidades físicas? Si las cantidades físicas las conocemos con una determinada incertidumbre, el resultado de las operaciones va a tener su propia incertidumbre. Hay una regla para la suma y la resta. Supongamos acá que tenemos la cantidad B con su incertidumbre y tenemos la cantidad C con su incertidumbre y queremos hacer la suma de B más C. Eso nos va a dar como resultado la cantidad A. ¿Cuánto va a valer la incertidumbre de A? Cuando hacemos suma o resta, la incertidumbre en el resultado es igual a la suma de la incertidumbre en cada una de las cantidades físicas que intervienen. Sumamos. Sumamos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? las incertidumbres y así obtenemos la incertidumbre del resultado. Sí, ¿cuánto? Dame 3 tiras, búscame lo más cortado. ¿Cómo quedaría expresada la cantidad A? Estábamos, Quedaría expresada como B más C 25 cada una. más y menos Ahí le traigo. su incertidumbre, que es la suma de la incertidumbre de B y la incertidumbre de C. Suma.
y después finalmente ponemos la unidad. Y si restamos, la cantidad de E será igual a E menos F, más y menos la incertidumbre. Y observen que acá también se suma, igual que acá. Cuando sumamos o restamos dos cantidades, la incertidumbre del resultado va a ser la suma de la incertidumbre de cada una de las cantidades que hemos sumado o restado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa? Acá hay un ejemplo. Tenemos B igual a 100 más menos 1 metro. Y C igual a 10 más menos 1 metro. ¿Cuántas facturas? Si hacemos A igual a B más C, ¿Dos? el resultado, ¿cuál va a ser? A va a valer 10, 100 más 10, y la incertidumbre va a valer 1 más 1. El resultado sería, a la derecha, 110 más menos 2 metros. Y si restamos, 100 menos 10, nos queda 90, y la incertidumbre de B y de C también se suman. El resultado sería 90 más menos 2 metros. ¿Algo más? 180 todo. Cuando multiplicamos o dividimos, el resultado de esa multiplicación o división va a tener una incertidumbre. ¿Y cómo obtenemos esa incertidumbre? En principio, observen esto acá. ¿Qué significa? Acá tenemos Gracias, que tenga buen día. Hola. G va a ser igual al producto de H por I. Objeto común. ¿Cuál va a ser la incertidumbre de G? El razonamiento es este. Acá tenemos delta G sobre G, es decir, el error, la incertidumbre relativa de G. La incertidumbre relativa de G, del producto, va a ser igual a la suma de la incertidumbre relativa de cada uno de los factores. De acá podemos despejar esta G que está multiplicando, que está dividiendo, la pasamos multiplicando al otro lado. ¿Y qué nos quedó? Que la incertidumbre de G es igual a la suma de la incertidumbre relativa de cada factor, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad, ¿Algo más? por el producto, 190. es decir, por G. Acá tenemos cómo se expresa la cantidad G, que es el producto de H por I. Vamos a tener H por I más y menos la suma de la incertidumbre relativa de H y la de I, pero a ese resultado lo estamos multiplicando por el producto HI, A vos. H por I, Hola, Fabi. y finalmente allá afuera ponemos la unidad. Observen que esto acá, al ser delta H sobre H, esto no tiene unidad, y esto tampoco. La incertidumbre relativa no tiene unidad. Entonces, para darle unidad a la incertidumbre de G, tenemos que multiplicar por esto. Tenemos que multiplicar por H por I. Entonces le estamos dando la unidad que le corresponde a esta incertidumbre. Y en el caso de que estemos dividiendo, si J es igual a K sobre L, ¿cómo obtenemos la incertidumbre de J? Sumamos la incertidumbre relativa de K con la incertidumbre relativa de L, y a ese resultado lo multiplicamos por el resultado de la división.
¿Se entiende hasta acá? Profe, yo no entendí la fórmula de arriba y la derecha, digamos. ¿Por qué es h por i al principio y después de vuelta es h por i? Bien. Para entender esto, mira, lo que tenés ahí entre llaves, ¿qué es esto? Lo que tenemos entre corchetes es la incertidumbre de G. Hay que recordar que G es el producto de h por i. ¿Sí? G es el producto de h por i. ¿Cuál es la incertidumbre de G? Esto de acá. Delta h sobre h más delta i sobre i multiplicado por G. Esto que tenemos acá ¿Cómo le va? Buen día. es lo mismo que lo que tenemos acá. De factorita 2. La diferencia es que yo acá puse G y acá puse h por i. ¿Algo más? Esa es la diferencia que se ve a simple vista. Pero mira, En total 4. no te olvides de que G es igual a h por i. ¿Se entiende? Claro, se reemplazaste la g de la tercera fórmula de abajo a la izquierda por h por i, que es lo que vale, y al principio pones h por i, que es la que... Sí, se entiende, digamos. ¿Sí? Bien. Serían 100 pesos. Sí. Bien. Seguimos. ¿Qué más hay? Están muy bien. Ejemplos. Hola. ¿Cuánto? Ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo? Acá tenemos un valor para h. H vale 32,6 más menos 0,1 metros. Y vale 12,4 más menos 0,1 metros. Vamos a hacer G igual a h por i. ¿Cuánto vale G? H por i nos da 404 metros al cuadrado. Observen que se multiplica el 32,6 por el 12,4 y también se está multiplicando la unidad metro por metro. ¿Qué más será? Quedó metro al cuadrado la unidad. Delta G, ¿cómo se obtiene? Hacemos delta H sobre H más delta I sobre I Gracias. y a ese resultado lo multiplicamos por, acá dice A, pero tiene que decir G. Objeto común. Muy bien. Bueno. Eso nos estaría dando 4 metros cuadrados. Entonces tenemos, ¿cuánto vale G? 404. ¿Cuánto vale delta G? 4 metros cuadrados. ¿Cómo expresamos este producto? ¿Cómo expresamos el resultado de este producto? 404 más menos 4 metros al cuadrado. Nosotros teníamos dos cantidades, ¿Algo más? H e I. 50 sería. Cada cantidad tiene su incertidumbre. Si hacemos el producto H por I, el resultado va a tener su propia incertidumbre. En el caso de la multiplicación, esa incertidumbre se obtiene sumando la incertidumbre relativa de cada factor y el resultado lo multiplicamos por la cantidad, ¿Qué por más? el resultado de la multiplicación. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Queda uno de pan Sí. blanco y dos de pan Bien. negro. No sé Bien. cuánto quedaría y qué quedaría. Con esto ¿Qué y cuánto? habríamos terminado el teórico de mediciones de error y errores. Supongo que habrán encontrado
en el aula virtual de Física 1 un link en la pestaña unidad U01. Blanco y dos negros tengo. En ese link están todos los materiales que estamos utilizando ahora. Esta presentación, hay unos apuntecitos, hay una guía de ejercicios, 50 me dijiste. Todo sería 280. Dale. y hay 3 problemas resueltos que vamos a trabajar a continuación. ¿Sí? Si no hay objeciones, vamos, ¿sí? Ahí yo les... Profe, estoy preguntando qué significaba en el anterior. Sí, debe ser cuando puse delta G igual delta H sobre H más delta I sobre I por A. Eso es un error. Ahí en lugar de A tendría que decir G. Profe, ¿y por qué no toma decimales? Es una buena pregunta. Claro, a mí me dio 4.39, lo hice yo recién. Claro, yo lo iba haciendo y me Y a mí también. lo ponía así. Le dio 4. 3,39. Bien. Eso le dio el delta G. Claro, sí. Bueno, ahora recordemos que nosotros más arriba habíamos dicho que la incertidumbre de una cantidad medida la vamos a expresar con una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué hay que hacer con su 4,39? Hay que conservar una sola cifra, la de mayor orden, el 4, y eliminar el resto, aplicando criterio de redondeo. Entonces, su 4,39, ¿cómo va a quedar? 4. 4. Observen en el producto, nosotros hicimos 32,6 multiplicado por 12,4. Cada factor tiene 3 cifras significativas y el resultado, ¿cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras significativas? El resultado, los 404, queda con 3 cifras significativas. No puede haber más cifras en el resultado que en los factores que intervienen. Bien, ya me quedó claro. 85 Bien. sería. Te pongo un criollito más. Entonces, Te traigo. vamos a... Bueno, les estaba mostrando la guía. Hay una serie de problemas para resolver. Después les voy a indicar bien claro algún problema para que hagan de tarea. Vamos con el problema número 3. Dale, gracias. Hola. Y la tirita está pesando 40 pesos. En el problema número 3 les da una serie de cantidades medidas y nosotros la tenemos que escribir de la manera correcta. Dice, reescriba las siguientes cantidades en forma correcta. Para escribir una cantidad medida ¿Eso nomás? en la forma correcta, nosotros vamos a seguir 5 pasos. Primero, que la cantidad medida esté en notación científica. Segundo, que la incertidumbre tenga una sola cifra significativa. Tercero, que el exponente de la notación científica esté igualado, tanto en la cantidad medida como en su incertidumbre. Que la cantidad de decimales en la cantidad medida sea igual que la cantidad de decimales en su incertidumbre. Y cuando tenemos esos cuatro pasos verificados, expresamos
la cantidad medida de la forma correcta. Vamos a ver. Acá tenemos altura medida 5,03 más menos 0,04329. Vamos a ir paso por paso revisando. El primer paso era la cantidad medida tiene que estar en notación científica. ¿Quién es la cantidad medida? 5,03. ¿Está en notación científica? No. No. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un número expresado en notación científica? 5 por 10 a la 2. Un número en notación científica nos queda reducido a un número que es mayor o igual que 1 y menor que 10. El 5,03 ¿es mayor o igual que 1? Sí. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces ese 5,03 en notación científica lo escribiríamos como 5,03 por 10 a la 0. ¿Qué opinan? Profe, ¿lo podré explicar de vuelta eso? Porque no Sí, entiendo. cómo no. Sí, cómo no. Ve, mira, ahí Marcos Junco lo escribió en el chat. 5,03 por 10 a la 0. Cuando nosotros escribimos un número en notación científica, nos va a quedar un número menor que 10 y mayor o igual que 1, multiplicado por una potencia de 10. Ahora que lo estoy pensando, ese número menor que 10 y mayor o igual que 1 tiene nombre, pero yo no me acuerdo. ¿Sí? En este caso el 5,03 ya está. Si fuera 50,3, bueno, ahí lo tenemos que llevar, es mayor que 1, pero es mayor que 10 también, así que lo tendremos que arreglar. Como en este caso tenemos 5,03, mayor que 1, pero menor que 10, lo podemos dejar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, aunque lo dejemos así, ¿es necesario escribir el por 10 elevado a la 0? ¿O simplemente con que lo dejemos así ya va? No, con que lo dejemos así ya está, porque 10 elevado a la 0 es 1 y Sí, yo sé que es lo mismo, pero preguntaba si era necesario escribirlo como lo había puesto el chico ahí en el chat. No es necesario. No, lo que puso ahí en el chat el compañero sería simbólicamente lo que representa. 5,03 es igual a eso. ¿Sí? Ahí lo voy casando, profe. Gracias. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que el 5,03 sí está en notación científica. Segundo paso. Que la incertidumbre tenga una sola cifra significativa. Entonces miramos esta parte. ¿Cuántas cifras significativas tiene esa incertidumbre? Tiene 4. Pero nosotros decimos que tiene que quedar con 1. Así que vamos a tener que arreglar eso. Agarramos el 0,04329 y eliminamos. ¿Qué vamos a eliminar? Del 3 en adelante, ¿y qué vamos a conservar? El 0,04. Habrá que redondear. No redondeamos porque el último dígito eliminado es menor que 5.
Entonces ahí nos quedó la incertidumbre en una sola cifra significativa. Ahora el tercer paso es igualar el exponente de la notación científica. Los dos números están por 10 a la 0, con lo cual ya estarían igualadas esas potencias. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. Cuarto, los decimales en la cantidad tienen que ser igual que los decimales en la incertidumbre. ¿Cuántos decimales tiene la cantidad medida? 2. Y la incertidumbre, 2. Es correcto. Después del cuarto paso, ya podemos expresar el resultado de la manera correcta. ¿Cuánto mide la altura medida? 5,03 más menos 0,04 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, Bien. entiendo. Bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Tiempo medido. 1,5432 más menos 1 segundos. La cantidad medida está en notación científica. No. Otra vez que sí. Ah, sí, sí, profe. Otra vez que sí, porque el número es mayor que 1 y menor que 10. Lo dejamos ahí. Eso sería por 10 a la 0. ¿La incertidumbre tiene una sola cifra significativa? Sí. Bien. Sí, profe. Siguiente paso. Igualar el exponente de la notación científica. Los dos están en el orden del 10 a la 0. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Los decimales en la cantidad medida tienen que ser igual que los decimales en la incertidumbre. ¿Cuántos decimales tiene la cantidad medida? 4. ¿Y la incertidumbre? 0. Entonces, tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar porque no, en la cantidad medida no podemos expresar más decimales que en la incertidumbre. Y viceversa. La cantidad de decimales tiene que quedar igual. Y siempre igualamos a la menor cantidad de decimales. ¿Quién vamos a arreglar? La cantidad medida. ¿Cuántos decimales tienen que quedar en esta cantidad medida? 1. Ahí, 0, 0. Decimales, 0. Ninguno. 0. Tenemos que eliminar todos los decimales. ¿Qué retenemos? El 1, ¿qué eliminamos? El coma 5432. Como el último dígito eliminado es igual o mayor que 5, al último dígito retenido le vamos a sumar 1. Ese es el criterio de redondeo. Entonces la cantidad media nos va a quedar aproximado a 2. ¿Se entiende? Una vez que hicimos este cuarto paso, ya podemos ir a expresar el resultado. El tiempo medido, ¿cuánto es? 2 más menos 1 segundos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, profe. Es fácil. Parece fácil. ¿Qué más tenemos? Carga eléctrica medida. Bueno, observen acá, cuando expresamos la cantidad medida, ponemos entre paréntesis la cantidad con su incertidumbre y afuera del paréntesis ponemos entre corchetes la unidad. Acá tenemos carga eléctrica medida.
dice menos 3,21 por 10 a la menos 19 más menos